Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta, porque vamos a hablar de algo que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en relación con uno de nuestros actores turcos favoritos, Can Yaman. Y es que, como saben, la vida de las celebridades está llena de luces y sombras, de momentos de gloria y, a veces, de encontronazos inesperados. Hoy vamos a desgranar esa drástica respuesta de Can Yaman al director que ha encendido las redes sociales y generado un montón de preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue algo grave? ¿Cómo reaccionó el actor ante una situación que, por lo que se rumorea, debió ser bastante tensa? Prepárense porque vamos a adentrarnos en los detalles de este incidente que ha puesto a Can Yaman en el centro de la polémica. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Seguro que muchos de ustedes ya han escuchado algo sobre este asunto, o al menos les suena la melodía. Can Yaman, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, no es ajeno a las cámaras, ni a los flashes, pero tampoco a las situaciones que a veces se escapan del guión. Resulta que en medio de las grabaciones de uno de sus proyectos más recientes, surgió un conflicto, una discrepancia, por llamarlo de alguna manera elegante, entre el actor y el director de la serie. Y según los reportes y los comentarios que han surgido, la reacción de Can Yaman no fue precisamente una dulce melodía. Para poner un poco en contexto, imaginen la escena. Un set de filmación, un equipo trabajando bajo presión, horas y horas de dedicación para lograr la toma perfecta. En este ambiente la coordinación y la comunicación son claves. Sin embargo, a veces las visiones creativas chocan, las interpretaciones difieren y las tensiones pueden escalar. Y fue justo en una de estas situaciones donde Can Yaman, conocido por su pasión y, seamos sinceros, por su carácter fuerte, al parecer, tuvo un encontronazo bastante sonado con el director. Los detalles exactos de lo que se dijeron o lo que ocurrió no son del todo claros, porque en el mundo del cine y la televisión, mucho de lo que pasa detrás de cámaras se mantiene bajo 7 yugares. Sin embargo, las filtraciones y los testimonios de personas cercanas al rodaje apuntan a una situación de desacuerdo importante. Se habla de que el director habría dado indicaciones que Can Yaman consideró inapropiadas, poco acertadas, o quizás que no encajaban con su visión del personaje. Y la respuesta del actor, según se describe, fue enérgica, directa y sobre todo, drástica. ¿Qué significa drástica en este contexto? Pues bien, las interpretaciones varían. Algunos dicen que fue una negativa rotunda a cumplir la indicación, un no rotundo y público en medio del set. Otros sugieren que fue un momento de tensión palpable, donde las palabras volaron y las emociones estuvieron a flor de piel. Lo que sí parece ser un denominador común en todas las versiones es que Can Yaman no se mordió la lengua. Demostró que cuando cree firmemente en algo, o cuando siente que algo no está bien, no tiene reparos en expresarlo, y parece que esta vez lo hizo de forma contundente. Es interesante analizar esto desde varias perspectivas. Por un lado, tenemos la del actor. Can Yaman es un profesional y, como tal, tiene su propia interpretación de los personajes que interpreta. Ha estudiado o ha trabajado en su técnica, y seguramente tiene una visión clara de cómo quiere dar vida a cada papel. Cuando siente que esa visión es amenazada o ignorada, es natural que reaccione. Su pasión es uno de sus puntos fuertes y a veces esa pasión puede desbordarse. Su respuesta drástica podría ser vista como una defensa de su arte, de su compromiso con el proyecto. La autenticidad en la actuación es algo que los grandes actores buscan constantemente, y si Can Yaman sintió que la indicación del director comprometía esa autenticidad, su reacción podría ser interpretada como un acto de integridad artística. Ha invertido años de formación y experiencia en perfeccionar su arte, y como cualquier profesional respetado en su campo, esperaría que su criterio fuera tenido en cuenta. Por otro lado, está la figura del director. El director es la cabeza creativa de una producción. Tiene la visión global, la responsabilidad de guiar a todo el equipo y de asegurar que el producto final sea coherente y exitoso. Su autoridad en el set es fundamental. Cuando un actor, por muy protagonista que sea, desafía esa autoridad, o se opone de forma tajante, se genera un conflicto que puede tener ramificaciones. La tensión entre un actor y un director puede afectar el ambiente de trabajo, la moral del equipo y, en última instancia, la calidad de la producción.
El director, por su parte, tiene la tarea de armonizar todas las piezas del rompecabezas, desde la actuación hasta la cinematografía, pasando por el guión y la música. Su labor requiere una visión holística y la capacidad de tomar decisiones que beneficien al conjunto. Es posible que las indicaciones del director respondieran a una necesidad de ritmo, de coherencia con el resto de la escena, o de un enfoque narrativo específico que Kanyaman no percibió de la misma manera. La jerarquía en un set de filmación es clara, y aunque se valora la aportación del actor, la decisión final recae en el director. Lo que hace que esta historia sea tan intrigante es la naturaleza pública de estas figuras. Son ídolos para millones y cualquier roce, cualquier imperfección, se magnifica. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de opiniones divididas. Algunos defendieron a Kanyaman, alabando su valentía y su compromiso con su trabajo. Otros criticaron su actitud, calificándola de poco profesional y irrespetuosa hacia la figura del director. Este tipo de eventos, al tratarse de figuras públicas de gran alcance, se convierten rápidamente en temas de debate global. Los fans se dividen entre la lealtad a su actor favorito y el respeto por la estructura profesional de una producción cinematográfica. La velocidad con la que se propagan estas noticias, a menudo sin la verificación completa de los hechos, puede crear narrativas que distan de la realidad objetiva. La dicotomía entre la defensa de la pasión del artista y el respeto por la autoridad del director es un debate clásico en la industria. Es importante recordar que a menudo, la información que llega a nosotros a través de los medios o de las redes sociales es solo una parte de la historia. Los dimes y diretes, las interpretaciones sesgadas, pueden crear una imagen distorsionada de lo que realmente sucedió. Lo que sí podemos inferir es que existió un desacuerdo significativo y que la respuesta de Kanyaman fue lo suficientemente impactante como para generar un revuelo considerable. La falta de información concreta, sumada a la naturaleza de los rumores, permite que cada quien interprete el suceso a su manera. Sin embargo, el hecho de que haya generado tal revuelo indica que algo inusual o fuera de lo común debió ocurrir. Y aquí viene la parte que realmente nos interesa a nosotros, los seguidores de este canal. ¿Qué se puede aprender de esta situación? Bueno, creo que hay varias lecciones valiosas. Para empezar, nos enseña que incluso las estrellas de cine y televisión, a pesar de su éxito y su fama, son seres humanos con sus propias personalidades, sus propias convicciones y sus propios momentos de frustración. No todo es glamour y sonrisas. La imagen pública de los famosos a menudo los presenta como figuras invulnerables, pero este incidente nos recuerda su humanidad, sus vulnerabilidades y la intensidad de las emociones que pueden experimentar en su vida profesional. También nos habla de la importancia de la comunicación y el respeto mutuo en cualquier entorno profesional. En cualquier trabajo las diferencias de opinión son normales, pero la forma en que se manejan es lo que marca la diferencia. Idealmente debería haber un espacio para el diálogo, para la escucha activa, para encontrar puntos en común. Sin embargo, a veces las emociones pueden tomar el control y los conflictos pueden estallar. La gestión de conflictos es una habilidad crucial en cualquier ámbito, y en el mundo del entretenimiento, donde las presiones son altas y los egos pueden ser significativos, se vuelve aún más relevante. Un desacuerdo constructivo puede llevar a un resultado mejor, pero un conflicto mal gestionado puede tener consecuencias devastadoras. Por otro lado, la reacción de Kanyaman también puede ser vista como un reflejo de la presión y las expectativas que recaen sobre los actores. Se espera que sean perfectos, que cumplan las expectativas de los directores, de los productores y del público, todo al mismo tiempo. Y cuando esa presión se vuelve insoportable, o cuando sienten que su integridad artística está en juego, pueden reaccionar de formas inesperadas. La carga de trabajo en las producciones televisivas y cinematográficas es inmensa, con largas jornadas, exigencias físicas y emocionales, y la constante necesidad de estar a la altura. Es comprensible que en ocasiones, esta presión pueda generar momentos de fricción. Este tipo de incidentes, aunque a veces polémicos, también nos ofrecen una visión más humana y realista del mundo del espectáculo. Nos recuerdan que detrás de las pantallas, hay personas con sus propias luchas, sus propias pasiones y sus propias formas de lidiar con los desafíos. Y Kanyaman, con su respuesta drástica, ha puesto de manifiesto esa faceta humana, esa defensa de sus convicciones que para muchos es un rasgo admirable. La imagen de la estrella intocable se desmorona para dar paso a un ser humano imperfecto, pero auténtico en sus emociones. Podríamos especular infinitamente sobre
las palabras exactas que se dijeron, o las razones profundas de este desacuerdo. Quizás el director quería una interpretación más superficial del personaje, mientras que Kanyaman buscaba algo más profundo y matizado. Quizás hubo malentendidos culturales o simplemente choques de ego. Lo que sí es cierto es que la situación generó un punto de inflexión, y la forma en que se gestionó después, sin duda, fue crucial para la continuación del proyecto. La naturaleza exacta del conflicto, ya sea una cuestión de enfoque interpretativo, de un detalle específico de la escena, o de una dinámica de poder en el set, sigue siendo un tema de debate. La falta de una comunicación oficial por parte de los involucrados alimenta estas especulaciones. Si algo podemos destacar de Kanyaman, y de muchos otros actores y actrices que dejan huella, es su capacidad para defender sus principios y su arte. No todos tienen la valentía de hacerlo, especialmente cuando el riesgo de generar controversia es tan alto. Su reacción, aunque calificada de drástica, pudo haber sido la única manera que él vio para expresar su desacuerdo y, quizás, para defender la calidad del trabajo que quería ofrecer. En un mundo donde la complacencia puede ser la norma, la audacia de defender una visión artística, incluso a riesgo de generar tensiones, puede ser vista como un signo de verdadero compromiso. Los actores a menudo se convierten en la cara de un proyecto, y su conexión con el personaje y la historia es fundamental para el éxito. En definitiva, la drástica respuesta de Kanyaman al director es un recordatorio de que el mundo del cine y la televisión es un campo de batalla creativa donde las pasiones se encienden, las visiones chocan y, a veces, los ánimos se caldean. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas en un entorno de alta presión, y de cómo las personalidades fuertes, como la de Kanyaman, no temen alzar la voz cuando creen que es necesario. La industria del entretenimiento, con su brillo y su glamour, a menudo esconde una realidad de intensas presiones, ambiciones y, sí, también conflictos. La forma en que estos conflictos se resuelven, o no, puede tener un impacto significativo en la trayectoria de un proyecto y de los involucrados. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de este intrigante incidente. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí desgranar estos detalles. Nos muestra una faceta más humana y apasionada de Kanyaman, y nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de trabajo en el mundo del entretenimiento. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Kanyaman actuó correctamente, o debería haber manejado la situación de otra manera? ¿Les parece que su drástica respuesta fue una muestra de integridad profesional o un exceso? Me encantaría leer sus pensamientos, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido interesante y de calidad para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no duden en darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kanyaman o del mundo del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, análisis a fondo y por supuesto mucho más sobre el apasionante mundo de nuestras estrellas favoritas. Hasta pronto.